Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, en esta ocasión lo que haremos es iniciar con la parte correspondiente a teoría de introducción al cálculo. Estaremos eh, viendo en este momento lo preliminar. Recuerden, por favor, que esto tiene como idea, como intención hacer tener un buen tiempo de teoría. Después de eso, en las clases de prácticas, bueno, en las clases estaremos viendo prácticas más bien, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. De lo que hablaremos durante esta primera clase es acerca de los números reales. Los números reales son un conjunto de números que pertenecen a, a los conjuntos con los cuales estaremos trabajando. ¿Qué pasa con los números reales? A ver, los números importantes, los más importantes son los naturales, conjuntos de números naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. ¿Sí? Esos son los números, los conjuntos de números que habitualmente usamos. Nos interesa hablar, por ejemplo, los naturales. Los naturales son el conjunto de los números con los que contamos, uno, 2, 3 y así sucesivamente. Los enteros están compuestos por los naturales, sus negativos y el cero. Cero más menos uno, más menos 2, más menos 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales son todos los números que son fracción. ¿Fracción de qué? Racionales es igual al conjunto de todos los cocientes a b, tales que a y b están en el conjunto de los enteros, de manera que b es diferente de cero. ¿Por qué? Porque simplemente yo no puedo, no sé dividir entre cero. Entonces, el conjunto de ABs son números enteros, de manera que el de abajo es diferente de cero. Así que puedes encontrar cualquier fracción que quieras, un medio, un tercio, dos tercios, y por más grande que sea el número, también tú lo puedes encontrar. Otro conjunto son los irracionales. El conjunto de los números irracionales que denotamos como y, de hecho, bueno, debía haber dicho antes la n con estas, con la patita gorda, la z con esta, de esta manera, la q con esta línea, la i con así también gorda, pues son las maneras de indicar los números, los números enteros, naturales, racionales e irracionales. Es una convención, no pasa nada. Y la otra es esta, R. Nos interesará el día de hoy hablar de los números reales. Los números reales es un conjunto de números que contiene a todos estos, a los enteros, a los naturales, a los racionales y a los irracionales. Podemos decir que los racionales y los irracionales son conjuntos de números disjuntos. ¿Qué quiere decir que sea conjuntos de números disjuntos? Que ningún número natural, racional, perdón, puede ser irracional, ningún número irracional puede ser racional. Y normalmente los irracionales los vemos como el conjunto de los reales menos el conjunto de los racionales. Esta barra de esta manera indica menos, menos, ¿sí? En el sentido conjuntista. Ahora, ¿por qué es importante esto? De hecho, ¿por qué son importantes los irracionales? ¿Por qué son importantes los racionales? Son los que nos dan todos los números reales y podemos tener ejemplos de irracionales que usamos toda la vida, el número pi, raíz de 2, el número e.
Todos estos números son números irracionales, son números que no son racionales. ¿Qué quiere decir eso? Que no los puedo expresar de esta manera, como una división, como un cociente de dos números enteros, en los cuales pues se pueda hacer la división que estoy proponiendo. Muy bien. Usualmente los números racionales, los reales, perdón, se representan usando lo que conocemos la recta real. ¿Sí? La recta real la representamos solamente con una línea horizontal que se extiende al infinito en una dirección y al menos infinito en otra dirección. Normalmente el infinito va a estar hacia la derecha, el menos infinito va a estar en el sentido contrario hacia la izquierda. Esta es la recta real. La recta real, para ubicarnos en ella, la primera cosa que debemos tener presente es que necesito un punto de referencia. Ese punto de referencia es el cero. El número cero es a partir del cual, pues yo voy a tener el orden, me voy a ordenar, me voy a ubicar dentro de la recta real. Del lado izquierdo, del lado derecho, voy a tener a los reales positivos, del lado izquierdo voy a tener a los reales negativos. Entonces, de esta manera, pues bueno, yo puedo ubicarme dentro de la recta y podré, por ejemplo, hablar del uno, el menos uno, 2, menos 2, 3, menos 3 y, por ejemplo, pi estaría por aquí, ¿no? Pi es 3.1415 y así hasta el infinito. Ya sé que la mayoría o muchas veces nos dicen que pi es 3.1416. Una cosa que caracteriza a los números irracionales es que su expansión decimal no es una expansión finita, así que no tengo ningún problema en ponerlo de esta manera y en decirles con ese número que ustedes han estado trabajando, 3.1416, este número en realidad no es el valor de pi. Este número es solamente una aproximación a pi. ¿Sí? De hecho, entre este número y pi, pues hay una distancia que si la medimos con la medida que nosotros usamos habitualmente, pues es una distancia muy pequeña. Pero si nosotros la hacemos con una distancia un poco más grande, si nuestra escala la modificamos, pues veremos que hay una distancia grande entre ellos. ¿Sí? Pero bueno, esa es discusión de otro estilo. Así que en la recta real yo puedo ubicar todos los números reales. ¿En qué me ayuda a ubicar todos los números reales? En que yo puedo hacer cosas para estudiar este conjunto y es el camino ideal para ubicarnos en lo que será posteriormente el cálculo diferencial, las gráficas de funciones y, bueno, todas estas cosas hacia la que nos dirigimos a través de este curso. Entonces, la primera cosa que es importante para hablar de los números reales es la noción de intervalo. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es un conjunto de números naturales que tiene, de números reales, perdón, que tiene la siguiente característica. Yo voy a escoger dos números A y B. En los números reales, digamos A menor que B. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pongo al número A, por fuerza, B está a la derecha de A, ¿sí? La noción A menor que B quiere decir, cuando tú estás en los números reales y ya tienes a B, te vas a tener que enviar, perdona, a A colocado, vas a tener que enviar B hacia la derecha de A. Si por el contrario tuvieras A mayor que B, lo pongo con otro color para que se distinga. Si por el contrario yo quiero escribir A mayor que B, pues primero me fijo en A y como es mayor que B, pues B estará a la izquierda de A.
¿sí? Estas propiedades de los números nos implican, nos dicen que todos los números reales están bien ordenados, es un conjunto que está bien ordenado. Cuando tú tienes dos de ellos, pasan tres cosas. Pueden pasar, más bien, no pasan las simultáneamente. Pueden pasar tres cosas. Una, los dos son números son iguales, eh, tienes los números A y B. A es mayor que B, A menor que B, o bien A es igual a B. A esa propiedad formalmente se le conoce como propiedad de tricotomía. Solamente tienes tres opciones y esas opciones evidentemente puedes compararlas entre sí. ¿Sí? Eso nos dice que si tú tienes dos números reales, siempre vas a poder compararlos, ya sea que son iguales, uno mayor que otro. Siempre, siempre pasa. Eso no pasa, por ejemplo, con los números complejos. Cuando ustedes lleven un curso de números complejos, sabrán que el conjunto no está totalmente ordenado, que no puedes dar un orden tan bueno como el de los números reales. Tendrá que ver con que es una línea recta. Entonces, voy a borrar esto y les voy a decir, ¿qué quiere decir un intervalo? Pues normalmente para un intervalo lo que yo necesito primero son dos extremos, ¿sí? Son dos extremos y esos extremos pues van a ser o números reales o una cosa que no es un número real, pero que es muy útil, que es el infinito. El infinito va a ser hacia donde yo me acerco hacia la derecha, el menos infinito hacia donde yo me acerco a la izquierda. Nunca lo alcanzo. Ojo, nunca lo alcanzo. Entonces, un intervalo es un conjunto de números contenidos limitados por otros dos números y se dice que el conjunto, voy a escribirlo así, si A es igual a B, si el número A es igual a B, entonces el intervalo es degenerado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que el intervalo es degenerado? Que en realidad tiene solamente un punto. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Primero, ¿qué es un intervalo? Dijimos, pues un intervalo es un conjunto de números que está limitado por dos. En el caso de generado, por dos números reales. En el caso de generado, el intervalo quiere decir que solamente tienes un punto. A es igual a B y todo el conjunto que te delimita, pues son solamente el mismo. Digamos, si yo agarro el 2, pues A igual a 2, B igual a 2, entonces tendré un intervalo degenerado. Solamente tendré un punto, no tengo otra cosa más que un punto. Muy bien, entonces de los intervalos, ¿qué puedo decir? Uno, existen intervalos que son abiertos. Dos, existen intervalos que son cerrados. Y tres, existen intervalos que no son ni abiertos ni cerrados. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para encontrar esos intervalos? ¿Cómo hago yo para decir este es un intervalo abierto, este es un intervalo cerrado? Lo que tengo que hacer es gráficamente, si yo tengo A y yo tengo B, el intervalo AB será todo lo que está entre A y B, o sea, toda esta sección, todos los números que están aquí, ¿sí? Ahora, ¿qué es un intervalo abierto? Un intervalo abierto lo voy a escribir con paréntesis A, B, ¿sí? Será esto y me denota todo esto de aquí, A, B. Sin tocar a A, sin tocar a B. A y B no están incluidos en el conjunto de números que he denominado este intervalo, si es abierto. Hay diferentes maneras de representarlo. Una es en A poniendo solamente, al igual que puse el intervalo AB con paréntesis, poniendo un intervalo y la otra forma es poniendo un círculo sin rellenar. Cuando yo pongo alguna de estas dos cosas, recuerden que este es A
que este es B. Cuando yo pongo una de estas dos cosas, sobreentiendo que estoy hablando de un intervalo abierto. Digo que es un intervalo abierto cuando no toco a A y no toco a B. O sea, A y B no están incluidos en ese intervalo. Voy a dar la definición. AB, el intervalo AB es igual al conjunto, la llave, recuerden de conjuntos, la llave quiere decir conjunto, al conjunto de todos los X números reales, tales que A menor que X, X menor que B. Uso, uso el concepto de mayor que, menor que. Estas se conocen como desigualdades. Me voy a pasar para acá para hablarles un poco de las desigualdades. ¿Qué son las desigualdades? Las desigualdades son estas. Esta, pongo comillas, esta, pongo comillas, esta es una, dos, otra, la tres, pongo comillas, pongo el menor que, pero con un signo igual debajo, y el cuarto es igual un mayor que con un igual. Este se le es mayor que. Lo que tengas a la izquierda, perdón, menor que, ya me equivoqué, y bueno, borro. Cuando uno se equivoca, lo único que tiene que hacer pues es corregir y ya. Menor, menor que. O sea, cuando yo tengo algo a la izquierda, siempre voy a decir y pongo esto, voy a leer, este es menor que este. Cuando tengo esto, es mayor que. Cuando yo tengo esto, lo que voy a leer es menor o igual a. Cuando yo tengo esto, voy a poner mayor o igual a. ¿Sí? Siempre voy a estar hablando de el de la izquierda con respecto a la derecha. ¿Sí? Ahora, pequeños ejemplos. 2 es mayor que 7. ¿Sí? Esto leo 2 mayor que 7, pero no puedo decir, bueno, ¿esto es cierto o es falso? Perdón, esto es falso. Por el orden que yo tengo, esto no puede ser cierto. 2 es mayor que 7, no. 2 es menor siempre que 7. 2 menor que 7. Si yo en algún momento dado encuentro una expresión como estas, pues voy a decir, perdóname, estás escribiendo falsedades. No es cierto que 2 sea mayor que 7. No es posible que a través de todos mis procedimientos yo llegue a generar contradicciones. No es posible. ¿De acuerdo? Entonces, 2 menor que 7, este sí es cierto. Y, por ejemplo, puede ser 2 mayor o igual que 7. No, esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque 2 no puede ser ni mayor que 7 y tampoco 2 puede ser igual a 7. 2 siempre será diferente de 7. Ahora, pero si yo pongo 2 menor o igual que 7, esta propiedad sí es cierta. ¿Por qué es cierta esta propiedad? Porque 2 no es igual a 7, pero sí es menor que 7. ¿De acuerdo? Eso debemos tenerlo en cuenta. Eso es importante. ¿Por qué? Porque con esta propiedad yo incluyo al 2 y no hay problema. No es lo mismo esto, perdón, este que es cierto que este, ¿sí? No es lo mismo. Aquí solamente estoy preguntándome, ¿el 2 es menor? Aquí me estoy preguntando, ¿el 2 es menor o igual? O sea, podría ser también la igualdad, ¿sí? Ahora, no confundamos, este sí no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque 2 ni es mayor que 7, ni es igual a 7. Fíjense que con el menor o igual o el mayor o igual se aceptan, tengo una dicotomía, o es menor o es igual. Si se cumple una de las dos, satisface lo que yo estoy buscando. Ahora, solamente por favor distingan esto.
Las dos primeras se llaman desigualdades estrictas. ¿Por qué desigualdades estrictas? Porque no admito otra posibilidad más que la desigualdad o es menor o es mayor. No voy a admitir más. ¿Sí? Pero, por otro lado, cuando yo tengo el menor o igual, tengo dos posibilidades. O es mayor o igual. Todo esto para decirles qué quiere decir el intervalo. El intervalo es el conjunto de todos los números reales, el intervalo abierto a B es el conjunto de todos los números reales, tales que A es menor que X y X menor que B. O sea, todos los números que son mayores estrictos que A y menores estrictos que B. En este caso son intervalos abiertos porque A no está en el intervalo. Pero si tú te mueves un poquito a la derecha, todos los que están ahí a la derecha están en el intervalo. Te mueves de B un poquito a la izquierda, todos los que están ahí están en el intervalo. Pero B no está. La manera de denotarlo es esta. ¿Sí? El siguiente intervalo, la siguiente noción que haremos, que mencionaremos, es la de intervalo. Este es abierto. La otra es la de intervalo cerrado. Y como muchos de ustedes ya saben, lo que haremos uso de esas desigualdades. Es el conjunto de todos los números reales, tales que A es menor o igual que X menor o igual que B. ¿Sí? Aquí, ¿qué estoy diciendo? Lo que yo estoy buscando son todos los números reales, tales que esos números o son mayores o son iguales a R, a B, perdón, y son menores o son iguales a B. Puedo alcanzar a B, B está en ese conjunto, A está en ese conjunto. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para denotarlo? Para denotar un intervalo cerrado, tengo, al igual que el intervalo abierto, tengo dos maneras más comunes y más usuales de hacerlo. La primera, pongo A, pongo B y pongo en lugar de un de un paréntesis, pongo un corchete, ¿sí? Este es el intervalo AB. El intervalo AB es todo esto, incluido B, incluido A. Ahora bien, ¿cómo lo escribo con la otra notación? Pues déjenme, pongo A, pongo B, este va a ser A, este va a ser B, relleno AB y pongo un poco sombreado todo lo que está en medio. Estas son las dos maneras de representar, al menos las más usuales, de representar el intervalo AB, uno con corchetes, otro con intervalos. ¿Está claro? Espero que no haya ningún problema con esa noción. Entonces, dijimos, tenemos intervalos abiertos, tenemos intervalos cerrados. Ah, pero también ni abiertos ni cerrados. ¿Cómo sería un intervalo abierto y cerrado? Había, ni que no sea ni abierto ni cerrado, decía de un maestro que decía que los intervalos no eran como las puertas, ¿no? Las puertas o están abiertas o cerradas. Los intervalos no cumplen esto. Los intervalos pueden ser que no sean ni abiertos ni cerrados. El ejemplo de un intervalo que no es ni abierto ni cerrado es este. A, B. ¿Sí? También se le llama cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. La manera de representarlo dentro de la recta real es que coloco el A, coloco el B. Aquí, siguiendo esa notación, puedo ponerlo así, con una bolita rellena, y acá del lado con B del lado derecho, pues la bolita puede estar abierta. Nuevamente, puedo poner un corchete, un intervalo. A, B. ¿Sí? Estos dos son intervalos que no son ni abiertos ni cerrados. Decimos a veces es un intervalo abierto por la derecha, cerrado por la derecha, abierto por la izquierda. De la misma manera, si tú tienes A y B, puedes pensar
en este intervalo. Normalmente hay que ponerle la coma, por cierto, y las dos maneras en las cuales lo representamos, tengo A, tengo B, nuevamente aquí tengo A y tengo B. De nuevo, ahora esto puedo poner un circulito, no lo relleno. De este lado sí relleno el circulito. Aquí pongo un paréntesis y aquí pongo un corchete. ¿Sí? Son todas las posibilidades de intervalos que tengo. Ahora, noten por favor que aquí nunca he dicho quién puede ser A y quién puede ser B. ¿Sí? Nunca lo he dicho. Solamente dije A y B son números reales. ¿Sí? No, perdón, no. Dije los X son los que son números reales. ¿Por qué no dije nada de A y B? Porque A o B podría ser infinito o menos infinito. ¿Sí? Si son infinito o menos infinito, pues en ese caso, pues en realidad no es un número real, el infinito, por favor, el infinito no es un número real, entonces no estaría hablando de que los extremos sean números reales, pero sí, pero sí los números que los contienen. Entonces, no he hablado, vuelvo a decir, no he hablado de cómo pueden ser A y B. Entonces podemos decir, fíjate, en realidad, estos intervalos abiertos, cerrados y todas estas cosas, en realidad podría yo decir cómo son si incluyo el infinito en mi notación y el menos infinito. Infinito y menos infinito en mi notación, pues dije, no son números. Y también dije, nunca lo alcanzo. Entonces, cada que yo tenga infinito, siempre debo poner de su lado intervalo abierto, paréntesis. Infinito, coma, por ejemplo, infinito. Aquí le pongo menos infinito y aquí le pongo más infinito para no equivocarme. Menos infinito, infinito, menos infinito, infinito, más infinito. Estos serán, el intervalo que tiene a todos estos serán todos los números reales. Noten, por favor, tengo menos infinito, tengo que poner por fuerza eh, un paréntesis. Tengo más infinito, por fuerza debo poner un paréntesis. ¿Por qué pongo un paréntesis? Porque cuando yo pongo un paréntesis te estoy diciendo, este extremo nunca lo toco. ¿Sí? Si hubiera sido A, hubiera sido B y fueran dos números, nunca los toco. En este caso, no es que nunca los toque, es que nunca alcanzo a infinito. Nadie puede alcanzar al infinito y eso es exactamente por definición. Infinito no se puede alcanzar. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué tipo de intervalos puedo tener? Ya tengo intervalo abierto, menos infinito, más infinito. También puede ser que tenga menos infinito, coma, un cierto valor A y abierto. Esto lo represento de esta manera, menos infinito y el valor A. Todo, esta será su representación gráfica. ¿De qué otra forma puedo poner infinito? Pues pongo aquí, por ejemplo, un valor B más infinito. Coloco esto, tengo B, tengo más infinito y el intervalo del que estoy hablando es este, ¿sí? Todos estos tres intervalos, menos infinito, más infinito, menos infinito, a b, infinito, estos tres intervalos, los tres intervalos son abiertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy considerando, no estoy tomando sus extremos. ¿Puede ser abierto o cerrado? Sí, pero si por ejemplo yo pongo menos infinito, siempre debe ser abierto y puedo poner a y siempre va a ser, y bueno, puede ser cerrado. Menos infinito, a, y aquí voy a poner mi corchete o como dije antes, menos infinito, agarro y pongo algo que sea notable, a. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Si no, a ver, lo voy a poner aquí porque parece que en la grabación no se ve y voy a poner aquí A.
¿sí? Menos infinito a esta es la representación gráfica de esta es la representación gráfica de este. Conforme vayamos avanzando, me decantaré por una de las dos notaciones. De momento no considero que sea importante y puedo seguir escribiendo las dos. Es equivalente escribir uno, escribir el otro. Muy bien. Déjenme decirles, hacerles el comentario que me pone un poquito nervioso el hecho de que no hay nadie, estar hablando aquí solamente grabando el video y que no haya dudas. Normalmente para estos conceptos siempre tenemos dudas, no son conceptos sencillos, no son conceptos naturales a veces, pero bueno, es lo que toca. Así somos cuando estudiamos matemáticas. No todo es sencillo, no todo es a pedir de boca. Para algunos se les hará muy sencillo y ahorita a lo mejor ya estarán durmiendo y diciendo, y este no va a dar nada interesante. Pues bueno, así es la cosa. Perdónenme, lo tengo que hacer de esta manera. Ahora, también puede haber el intervalo cerrado B más infinito. ¿De acuerdo? Esto ya, sin más preámbulos, lo único que voy a hacer es marcar el B, es todo esto hasta más infinito. Ujú. Ahora, ¿qué otros intervalos hay? Creo que ya está, ¿no? Así que fíjense, si AB son dos números reales. Ahora sí voy a decir, estos son números reales. Los intervalos pueden ser menos infinito, coma infinito, menos infinito, coma A, menos infinito, coma B cerrado, A cerrado. ¿Sí? ¿Qué otro intervalo tengo? Pues también tengo el B abierto, infinito. Recuerden, más infinito, siempre con paréntesis. También existe otro intervalo que es el cerrado B más infinito, ¿sí? Y me quedan otros dos más, dos intervalos más, que son el intervalo A, B y el intervalo cerrado A, B, el primero con paréntesis, el otro con eh, corchetes. Y también los correspondientes a cerrado por aquí, B, cerrado aquí, abierto en A, cerrado en B. ¿Sí? Estos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estos 9 son la totalidad de posibles intervalos de los números reales que yo puedo tener. ¿De acuerdo? Los que me dan un poquito de cuidado son estos, probablemente porque no he podido, hasta ahora no he hablado de o no he manejado tanto el concepto de infinito, pero conforme vayamos haciendo ejercicios, haciendo cosas que podemos hacer, pues tendremos una idea más clara de todos estos conceptos. Entonces, vamos a hablar y a decir algunas cosas, pues más o menos interesantes con respecto a lo siguiente. He visto que puedo definir, definir el conjunto, el intervalo, los intervalos los puedo definir a través de las desigualdades. Las desigualdades, dije, son desigualdades estrictas o desigualdades débiles, desigualdades no estrictas. Reciben esos dos nombres, estrictas o débiles. Ahora, estas desigualdades me sirven de una manera muy especial y muy buena para definir intervalos abiertos o intervalos cerrados. Recuerden siempre, si tengo una desigualdad estricta, el intervalo será abierto en al menos un lado. Si tengo una desigualdad estricta, débil, desigualdad no estricta, entonces seguramente voy a tener un corchete, va a estar cerrado en ese otro extremo. ¿De acuerdo? Entonces, también, además de intervalos, pues lo que podría hacer es tener unión de intervalos.
¿Sí? Aquí evidentemente, una cosa que no hemos visto en los previos, pero que sería bueno que repasaran, son las definiciones conjuntistas. ¿Qué quiere decir que un conjunto, que un elemento esté en un conjunto? ¿Qué quiere decir que ese conjunto sea vacío? ¿Qué quiere decir que sea el total? En este caso, todos nuestros conjuntos que digamos es el total, pues van a ser todos los reales. Un conjunto vacío, por ejemplo, se los pongo aquí, es el intervalo que tiene a y a, ¿sí? Intervalo abierto por el lado A, intervalo abierto por el lado A. Eso es un conjunto vacío, ¿por qué? Porque me está diciendo, si te mueves hacia la derecha, todos están. Pero si te mueves, perdón, si te mueves hacia la derecha, no estás. Si te mueves hacia la izquierda, tampoco estás. Pero estás centrado en A. Tus dos extremos son A. Entonces, ese es un intervalo vacío. Uso la notación de la phi. Ahora, pero si yo pongo A solo con dos corchetes, entonces mi conjunto es el conjunto que tiene un único elemento. ¿Qué conjunto es? El conjunto que tiene a. ¿Sí? Lo voy a escribir aquí arriba porque creo que no se alcanza a ver. Entonces, si yo tengo a cerrado de los dos lados, esto será un conjunto que solamente tiene un elemento. ¿Qué elemento? El conjunto A. ¿Sí? Bueno, entonces, pues como he definido los números reales, sus intervalos, y lo he hecho a través de eh, las desigualdades, pues tengo que decir algunas propiedades de las desigualdades. ¿Qué propiedades tienen las desigualdades? Por ejemplo, si yo tengo A mayor que B, ¿sí? Una equivalencia y esto se escribe así, sí y solo sí, el B está sumando, lo paso del otro lado restando, A menos B es mayor que cero, ¿sí? Fíjense lo que dice esa propiedad. Si yo tengo A mayor que B, esto es equivalente, o sí solo si pasa, tú pasas del otro lado esto, si tú restas B aquí, B menos B es cero. A menos B, pues es A menos B. Entonces A menos B es mayor que cero, ¿sí? Lo cual nos dice una cosa muy interesante. Si tú tienes dos números, haz la diferencia entre ellos. Si es mayor que cero, si es mayor que cero, entonces el número A es mayor que B. Si tú tomas A ahora menor que B, fíjate que esto también su equivalencia es A menos B, pero ahora menor que cero. ¿Sí? Si tú tomas un número que sea menor que otro, cuando haces su diferencia, su equivalencia, bueno, es tanto como decir que eso es menor que cero. ¿Sí? Esa es una propiedad de las desigualdades. Otra es la siguiente. Vamos a tomar tres números reales, A, B, C, tres números reales. Ahora, fíjate, si tú tienes que A es menor que B, entonces, o implica lo que tú quieras esto, A más C es menor que B más C. ¿Sí? Ojo, nunca dije que A, B y C fueran negativos, fueran positivos, ni mucho menos. No dije qué valor tiene C tampoco. Una vez que he puesto esto, solamente te dije, si A es menor que B, entonces cuando yo sumo, esto es negativo. Perdón, negativo. Cuando yo sumo, se conserva la desigualdad. No escribo por el otro lado porque es obvio, creo yo, que se cumple. Ahora, si es la desigualdad no estricta, entonces también voy a tener lo mismo. A más C es menor o igual que B más C. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestros números reales? Con nuestros números reales tenemos diferentes reglas. Una, ustedes se saben, las reglas de los signos. Menos por más es menos por menos es más. ¿Sí? ¿De acuerdo?
O sea, signos diferentes me producen un negativo, signos iguales me producen un positivo. Fíjense, vamos a hacer esto. ¿Qué pasa? Aquí dije con la suma. Con la suma se mantiene la igualdad. ¿Qué pasa si hago ahora un producto? Pues voy a tener dos casos. Un caso, C mayor que cero. Caso 2, C menor que cero. ¿Qué quiere decir que C es mayor que cero? Que este es un número positivo. Aquí sí me va a importar el signo. El signo de C es positivo. En este caso, el signo de C va a ser negativo. ¿Sí? Este es positivo y en el caso 2 es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora fíjense lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa si yo tengo un número A mayor que B? ¿Sí? Si A es mayor que B, mira, mi equivalencia me dice A menos B, entonces sí, solo si A menos B es mayor que cero. ¿Quién es el signo? El signo de A menos B. ¿Es un positivo o es un negativo? Pues es un positivo, ¿no? Porque es mayor que cero. Este signo es positivo. Entonces, fíjate si yo lo que hago, tengo C por A menos B, ¿sí? En el caso 1, C mayor que cero, C mayor que cero. A menos B es positivo. C tiene signo positivo. Positivo por positivo, ¿cómo es? Positivo, ¿sí? Y todos los números positivos, ¿cómo son? Son mayores que cero. Entonces, fíjate, si yo aplico aquí la regla de la distributividad, puede decir que A por C es CA, C por menos B es menos CB. Y esto es mayor que cero. ¿Sí? Ajá. Bueno, a ver, me vengo de este lado para evitar eh, que por alguna razón no se vea. Ya se me hace un poco difícil después de todos estos minutitos brincarme eh, a corregir la cámara, así que lo voy a escribir. Prefiero escribirlo arriba, termino de borrar y continuamos con esto. Fíjense, dijimos en esa línea C por A menos B es mayor que cero y dijimos, eso quiere decir que si distribuyo que CA menos CB es mayor que cero. Ahora, voy a escribir, si este es negativo, pasa del otro lado, positivo, y que CA es mayor que CB. ¿Sí? Ajá. Esto es equivalente de aquí a acá por esta propiedad. ¿Cómo es este comparado con la original? La original dijimos era esta. A mayor que B. Entonces, si A es mayor que B y C es mayor que cero, estamos en este, entonces C por A es mayor que C por B. ¿Sí? Lo cual quiere decir que la desigualdad queda igual. Mucho cuidado, mucho ojo con esto, porque a la hora de hacer ejercicios, sobre todo con ejercicios que involucran una o más literales y demás, siempre es un poco complicado. Pero tenemos esta regla. Si A mayor que B y C mayor que cero, siempre pasa que sea que multipliques por los dos lados, siempre se va a mantener la desigualdad. Ahora, pero ¿qué pasa con el segundo caso? Fíjate, ahora yo tengo la misma hipótesis, A mayor que B y C menor que cero. Dijimos, cuando C menor que cero, el signo es negativo, ¿sí? Y A mayor que B, ¿qué quiere decir? Que A menos B es mayor que cero. O sea, el signo
de A menos B es positivo, ¿sí? Ahora voy a multiplicar por la C, mi C que tengo aquí, C por A menos B, ¿qué signo tiene? ¿Qué signo tiene? Negativo, perdón, positivo por negativo es negativo. Entonces C por A menos B es negativo. Si C por A menos B es negativo, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que C por A menos B es menor que cero. Ahora, hago la multiplicación y voy a tener C por A menos C por B y esto es menor que cero porque no puedo hacer otra cosa, va a ser menor que cero. Ahora este es negativo, pasa del otro lado, positivo, entonces tengo CA menor que CB. Fíjate en esto, habíamos partido de que A es mayor que B y llegamos a que CA es menor que B. La A está del mismo lado, la B está del mismo lado, cada una a la izquierda y a la derecha respectivamente, y lo único que cambió fue el C. Y ahora, ¿qué me puedes decir de la desigualdad? Aquí es mayor que y aquí es menor que. Eso quiere decir que si C es negativo, la desigualdad se invierte. ¿Sí? Debes tener mucho cuidado con estas dos nociones porque estas dos nociones son muy importantes a la hora de que yo estoy trabajando con las desigualdades y estoy intentando encontrar intervalos. Fíjate en esto, fíjate en lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a ver un ejemplito para que no digan que solamente aquí estamos haciendo solo teoría y teoría y teoría. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo x mayor que 2, ¿sí? Entonces, y tengo un medio, ¿sí? Voy a intentar resolver esto. Qué números me cumplen que son mayores que 2? No, pues eso no es complicado, ¿no? A ver, pero bueno, lo termino. X mayor que 2. X mayor que 2 es igual, la solución a esto es todos los números que son mayores que 2. Tengo el 2, dijimos, cuando tengo un estricto, nunca lo toco, y todos los que son mayores que 2 son 2, infinito, más infinito. Entonces tengo esto, tengo el 2 y tengo más infinito, ¿sí? Si te pregunta algún maestro con ganas de amargarte la vida, resuelve esta desigualdad x mayor que 2, x mayor que 2, entonces normalmente se dice así, encuentra el conjunto de números que satisfagan la desigualdad, la siguiente desigualdad, y te ponen esta, x mayor que 2. Entonces, x mayor que 2 va a ser este intervalo. Todos los x que son mayores que 2 son todos los que están a la derecha de 2 y nunca tocas a 2. Cuando es desigualdad estricta, siempre paréntesis, y voy a tomar todos hasta el infinito. 2 hasta el infinito. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo nos sirven estas reglas que hemos estado enunciando? Pues ahora fíjate en esto. Ahora yo te digo, encuéntrame el conjunto de números de manera que 2 por x es mayor que 2. ¿Sí? Hay una pequeña variación en esto. ¿Cuál es la pequeña variación? En la parte de arriba tengo x más 2 y ahora tengo 2x mayor que, perdón, tenía x más 2 y ahora tengo 2x mayor que 2. ¿Cómo le hago para encontrar la X? ¿Cómo le hago para encontrar ese conjunto? Pues lo que hago es que, al igual que como se trabaja con los intervalos, aquí lo que voy a hacer,
Aquí lo que voy a hacer es, con los intervalos, con las igualdades, con las ecuaciones, aquí lo que voy a hacer es despejar la X. ¿Cómo despejo la X? Pues tengo que dejar a X sola. ¿Cómo le hago para dejar a X sola? ¿Qué le estorba aquí? Le estorba un 2. Pues tengo que multiplicar por un medio. Para que un medio por 2, espero ninguno tenga problema en saber que un medio por 2 es 1. Entonces multiplicamos por un medio por 2, ¿sí? Multiplico por un medio a cada lado. ¿Qué les recuerda? Mis reglas de ahí, ¿sí? C, en este caso, sería un medio. ¿Cómo es C? Positivo. Como es positivo, nuestra desigualdad se va a mantener igual, mayor que, y un medio por 2 va a ser 1 por X, y aquí un medio por 2 es igual a 1 también. Entonces tengo que X es mayor que 1. Así que mi conjunto solución de esta ecuación, de esta desigualdad, es el intervalo, es el intervalo abierto por el 1, infinito por la derecha. Fíjense cómo son diferentes. 2, infinito y en este caso es 1, infinito. Lo que es importante y que no hay que perder de vista, hemos visto que estas desigualdades se mantienen estables. No cambio la desigualdad. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro par de ejercicios sencillos como estos. Dicen por ahí que en clase el profesor hace los ejercicios fáciles, en la tarea vienen los difíciles y en el examen vienen los imposibles. No se crean, no va a ser así. Espero que no sea así, pero por el tiempo que tenemos, pues solamente vamos a ver ejemplos muy sencillos. Ujú. Es que solamente nos quedan, no quiero hacer mucho más largo este video, quiero tardar cuanto más una hora. Entonces ahora lo que tengo es lo siguiente. Voy a hacer otro ejemplo. Mi ejemplo será menos 3x menos 3x menor que 2, por ejemplo. Y me dicen, oye, quiero que tú me encuentres el intervalo, me encuentres el conjunto de números reales que es la solución a este ejercicio. Pues fíjate en esto. Para que aquí yo cancele el menos 3, necesito cancelar multiplicar por un valor. ¿Cuál es el valor? Pues el valor, como estoy hablando con personas que están estudiando una ingeniería, así que ya no les sorprenderá que voy a multiplicando menos un tercio por menos 3, voy a cancelar esto y entonces voy a tener de este otro lado menos un tercio y voy a tener el 2. Ahora, fíjate en esto, aquí era positivo el un medio, pero aquí es negativo el menos un tercio, es un número negativo. ¿Qué me dijo la regla que descubrí hace un momento? La regla que descubrí hace un momento me dice que la desigualdad se va a voltear. Aquí es menor, entonces va a ser mayor. ¿Sí? Todos los números x tales que menos 3 por x es menor que 2, ahora se cambió. Es así. ¿Cuánto es menos un tercio por 3? Menos un tercio por menos 3 va a ser igual a 1. Entonces, esto de aquí me va a quedar 1 por x mayor que menos un tercio por 2, menos por más, menos va a ser 2 tercios con signo negativo. Entonces, x va a ser mayor que menos 2 tercios. ¿Quién es la solución de este intervalo? Pues fíjate, te tomas esto, te tomas menos 2 tercios, aquí no vas a tomar a menos 2 tercios y son todas las x mayores que esto. Así que podemos escribir menos 2 tercios, coma, infinito. ¿De acuerdo? Yo espero que esto esté claro, que no haya ningún problema, eh, ningún, ningún tipo de complicación.
externa. Ahora bien, vamos a hacer algo un poco más complicado. Bueno, no mucho más, como les digo, quiero terminar de manera más o menos amable el día de hoy. Entonces voy a poner ahora 3 más 2x mayor que x menos 4. Por ejemplo, esto. Eh, Dije que si sumaba el mismo número de ambos lados, no pasaba nada. Entonces, para eliminar este 3, pues voy a poner menos 3 más 2x. Solo tengan cuidado de sumar también menos 3 de este lado, más x menos 4. Menos 3 más 3, esto es 0, ya no cuenta. Tengo 2x mayor que menos 3 menos 4 menos 7. ¿Sí? Más x. Ahora, el x está sumando, como pasa del otro lado, restando, igual lo que estaría haciendo es sumar menos x, lo voy a hacer por ahora, 2x menos x, mayor que menos 7 más x menos x. ¿Por qué pongo el mayor que? Porque estoy sumando el mismo número, tanto de un lado como de otro. Pero aquí se me cancela, aquí me queda mayor que menos 7 y 2x menos x es x. X mayor que menos 7. X mayor que menos 7 es nuevamente el intervalo menos 7 abierto por aquí, más infinito abierto por más infinito. ¿De acuerdo? Muy bien. De momento, dejémosle aquí. Vamos a hacer una pausa. Subiré el video y ustedes, pues cuando tengan oportunidad, podrán verlo. Espero que lo puedan ver hoy mismo y que no haya ningún problema adicional. Pues muchas gracias. Espero que disfruten el aprendizaje de las matemáticas. Hasta luego.